Bueno, hola a todos. Soy el doctor Martín Verdén. Ha pasado un tiempo de la última vez que me escucharon. Espero que todos estén bien, también sus familias, en esta época en que Dios nos está poniendo a prueba nuestra paciencia y nuestra templanza. Hoy vamos a hablar de hemorragia digestiva, así que voy a tratar de hacer un panorama general para que ustedes puedan tener una idea de qué nos estamos enfrentando. Y sigue existiendo mucho esto a pesar de que la gente quiere hacer aparecer como que ha disminuido con esta pandemia, ¿no? Que seguimos teniendo muchos casos de hemorragia digestivas, tanto altas como bajas. Bueno, es una enfermedad muy frecuente, fíjense, como en Estados Unidos hay unos 300.000 casos al año, lo cual genera altos costos que siempre son importantes porque como yo siempre estoy sosteniendo, cada vez vamos a ser más pobres con esta pandemia. Y una morbilidad estable en los últimos 50 años de 7 a 10%, que más o menos coincide con la clasificación que después vamos a ver. Eh, Se clasifican alta y baja. La definición de hemorragia digestiva alta, que es la que nos toca hoy, toda aquella hemorragia que desde el punto de vista anatómico se produce entre la boca y el ángulo de Treitz, que se manifiesta por hematoquesia, melena o también hematemesis, y también puede ser seguida de un síndrome anémico, una anemia crónica relacionada a la pérdida crónica de sangre. Entonces es una definición fisiológica, anatómica y también patológica relacionada con las afecciones que vamos a ver. Entonces, la hemorragia digestiva baja se caracteriza por presentar hematoquesia y también sangre roja rutilante con heces o sin heces. El enfoque inicial. Una vez hecho este diagnóstico, el paciente consulta por uno de estos motivos. En la urgencia, ¿por qué consulta? Consulta por hematemesis o pérdida de sangre por ano, hematoquesia o melena. Entonces, la anemia crónica es más bien una consulta que se realiza a nivel de consultorio. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? En 2 o 3 minutos de interrogatorio, porque no da mucho para el paciente, lo primero que tenemos que hacer es establecer un enfoque inicial, que acá tenemos una vía periférica, una vía buena, con un punzoCAT número 18 o 16. Mientras tanto, estamos averiguando la forma de comienzo de la hemorragia, antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos de hemorragias previas, con los síntomas y signos que habíamos descrito anteriormente, enfermedades concomitantes, hepatopatía, consumo de anticoagulantes, AINE, etc. Y mientras tanto, ya estamos realizando la expansión con fluidos, controlando los parámetros hemodinámicos, consistente en pulso, presión arterial, sonda vesical, diuresis horaria, buscar estigmas de hepatopatías, es decir, moretones, antecedentes de moretones, sangrado en encías, etcétera, antecedentes de transfusiones previas, etcétera. Rápidamente tenemos que hacer eso en la urgencia. A eso se llama interrogatorio y resucitación, que prácticamente van de la mano. Al mismo tiempo que estamos realizando eso, estamos realizando la maniobra de reanimación más que de resucitación, ¿sí? El examen físico también en ese momento lo hacemos en forma rápida. Todo esto no nos debe llevar más de 5 minutos porque acuérdense que estamos en un servicio de urgencias, en lo cual la rapidez en el diagnóstico y la terapéutica son muy, pero muy importantes. Entonces, una vez conseguido esto, desde el punto de vista semiológico, hemorragia digestiva alta, que va a tener su impacto de acuerdo a la calidad de paciente que se presenta al servicio, logramos la reanimación, porque si el paciente presenta taquicardia, taquipnea, hipotensión, el paciente presenta un shock hipovolémico. Una vez reanimado, entonces podemos fijarnos nuestros siguientes objetivos. Es decir, reanimación implica disminuir la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial y conseguir una buena diuresis de aproximadamente 25 a 30 ml por hora. Una vez conseguido eso, podemos fijarnos los siguientes objetivos, que son identificar el sitio de sangrado, detener el sangrado y evitar el resangrado, que es lo que nos va a proporcionar el pronóstico de esta enfermedad o de esta afección aguda. Entonces, ya habíamos dicho que la hemorragia digestiva alta puede ser varicosa y no varicosa. ¿Por qué está separada? Porque la enfermedad
La hemorragia digestiva alta varicosa está relacionada a hipertensión portal que tiene muchas causas, entre ellas la cirrosis o enfermedades virósicas, etc. Y como presentan varices esofágicas y otras complicaciones, la mortalidad es muy elevada con relación a la enfermedad, a la hemorragia digestiva alta no varicosa. Entonces, prácticamente 85-90% son no varicosas y 10%, 10 a 15% son varicosas que van a darse, que van a dar seguramente en otra clase o ya dieron con la parte de hipertensión portal. ¿Cuáles son las etiologías más frecuentes? Y ahí lo tienen. Fíjense, entre la úlcera gastroduodenal y las enfermedades gastroduodenales prácticamente hay un 80%. Y algo muy importante, en todas estas afecciones está presente en un 90-95% el Helicobacter pylori, que es un flagelado gram positivo que se caracteriza por vivir en los pliegues de la mucosa gastrointestinal, produce un entorno alcalino y se ríe del ácido clorhídrico. Está considerado por la Organización Mundial de la Salud como un carcinógeno, es decir, que puede hacer que la enfermedad evolucione hacia el cáncer, y la secuencia es la siguiente: produce una metaplasia, anaplasia y consecuentemente la aparición de cáncer. Es una afección que debe ser tratada, eso vamos a verlo después en clínica quirúrgica, con triple terapia. Se usan antibióticos, claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, durante 10 a 15 días. Entonces, la hemorragia digestiva alta no varicosa, gracias a Dios, con el tratamiento clínico se autolimita en un 85-90%, es decir, tenemos éxito y el paciente se compensa. Pero hay un 10 a 15% en que, a pesar de todas las maniobras terapéuticas consistentes en fluidos, reanimación, transfusiones, etcétera, etcétera, el paciente no presenta compensación en cuanto a pulso, tensión arterial y diuresis. Por lo tanto, ese 10% necesitará algo más que una reanimación clínica. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer acá en un manejo protocolizado. La hemorragia digestiva alta plantea algunos desafíos, los cuales están acá resumidos, que vamos a hacer rápidamente un desglose de esto. Perdón, quiero que me perdonen, a veces tengo problemas con la computadora, así que bueno, disculpen, estamos hablando de los desafíos y del manejo protocolizado. Entonces es muy importante establecer el diagnóstico. ¿Cómo? Evaluando hemodinámicamente y valorizando la estabilización que se realiza en el paciente, con el objeto de que de detener el sangrado, y una vez detenido el sangrado, reducir el porcentaje de resangrado, que es lo que da el pronóstico de esta afección. También es importante ya en la urgencia diferenciar pacientes de alto y bajo riesgo de resangrado, de tal manera de establecer pronósticos y de esa manera disminuir mortalidad y reducir tiempos de hospitalización y costos, porque todo es muy importante. No estoy diciendo que no tenemos que gastar, pero sí que nuestro gasto debe ser racional. Acuérdense ustedes que la medicina, los protocolos que se aplican en medicinas son procedimientos los cuales deben estar garantizados de acuerdo a lo que está escrito. No así el resultado. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a los pacientes. Hacemos procedimientos que están establecidos por protocolos y cuya garantía de aplicación la podemos otorgar. No así el resultado de la aplicación de esos procedimientos. Eso es muy importante desde el punto de vista médico-legal. Entonces acá tenemos los signos vitales: presencia de hipovolemia o shock, estabilización, reposición de la volemia, ahí recién la transfusión. La evaluación inmediata y resucitación son importantes para el manejo adecuado, es decir, preservar la salud de los órganos vitales como el riñón, el corazón y el cerebro, que son los que más sufren cuando hay un shock hipovolémico debido a la hipoxia que se produce a ese nivel. Entonces ya habíamos dicho la anamnesis, el examen físico, el tacto rectal, que nos va a revelar la presencia de hematoquesia o melena o heces mezcladas con sangre. Una sonda nasogástrica que evacúe sangre roja rutilante nos hablará de una etiología probable de alguna malformación arteriovenosa, o de lo contrario una sangre oscura mezclada con coágulos, más oscura mezclada con coágulos, nos hablará de una hemorragia que está pasando
y cuya etiología tendría que estar relacionada con la parte gastrointestinal. Ahí recién entramos, una vez que tenemos reanimado al paciente, entra al laboratorio con su hemograma, hemoglobina, hematocrito, que puede ser seriado, y ahí recién le llamamos al endoscopista, una vez estabilizado. Eso es muy importante hacer. No es que tiene una hemorragia el paciente y ya debe venir el colega endoscopista a realizar una endoscopía. Debe tener un paciente en buenas condiciones compensado, porque acuérdense siempre que la endoscopía es un procedimiento que tiene una morbilidad porque es un procedimiento invasivo y requiere de sedación. Entonces, es importante valorar ese sangrado entre los pacientes de bajo riesgo y de alto riesgo. Hay muchas variables, pero básicamente esto sirve para estratificar y tratar de establecer ciertos pronósticos respecto a sobre qué terreno acontece la hemorragia digestiva. Y eso es válido para todas las enfermedades. Todas las enfermedades tienen los mismos signos y síntomas, pero el impacto y el daño que ocasionan varía de acuerdo al paciente en el cual se producen, es decir, al terreno. No es igual un paciente sano de 30 años con antecedente de etilismo que un paciente de 50 años o 60 años con insuficiencia renal, cardiopatía hipertensiva, diabetes mellitus y obesidad. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a diferenciar y a tratar de establecer pronósticos en cuanto a la afectación del impacto de la hemorragia. Y esto es lo que tenemos, es un índice muy sencillo, donde tenemos variables como la edad, si hay presencia de shock, la presión, el pulso, las comorbilidades, el diagnóstico endoscópico y estigma de resangrado reciente. Vean, todo lo por debajo de 60 siempre tiene mejor pronóstico. El shock, si hay o no, consistente en hipotensión, si hay taquicardia, si hay hipotensión, la presión arterial sistólica, si es más de 100 o menos de 100, el pulso siempre en 100 y las comorbilidades. Fíjense los dos puntos ahí, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes, anticoagulación, etc. Y grado 3, insuficiencia renal, hepática, neoplasias, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve todo esto? Para tratar de establecer un puntaje y ver que riesgo alto significa más de 5 puntos y eso equivale a una mortalidad de 40% aproximadamente. Para eso sirve esto. Muchas veces se aplica, otros no, depende de los protocolos. Los protocolos son procedimientos que son discutidos previamente por los especialistas de un servicio, pero una vez escrito ya no se discute y simplemente se aplica. Por eso es que varía de servicio a servicio. ¿Cuál es otro pronóstico también? El tamaño de la úlcera, más de 2 centímetros, significa que es una úlcera que tiene grandes probabilidades de sangrar y probablemente tenga una etiología no tan benigna. Es decir, primero grabarse que las úlceras gástricas, hasta demostrar lo contrario, son neoplasias malignas. Por eso hay que pensar de esa manera. La localización de la úlcera no es igual a una úlcera que está en la junción esófago-gástrica que a nivel del antro pilórico o a nivel de la primera porción duodenal. Tiene su importancia eso desde el punto de vista de la resolución de la hemorragia. La endoscopía digestiva alta, habíamos citado eso, entonces podríamos hacerlo de forma precoz, toda vez que logremos reanimar al paciente. El paciente siempre debe estar en el servicio de urgencias, ¿sí? No debe estar internado en el piso, servicio de urgencias para tomar decisiones rápidas y efectivas preservando la vida del paciente. El tratamiento está dirigido al control de la hemorragia activa y la prevención, lo que estábamos diciendo, de la recidiva de la hemorragia. Entonces, realizar endoscopía una vez reanimado el paciente nos permitirá, primero, establecer el diagnóstico, segundo, establecer la etiología, tercero, establecer las variables de los porcentajes de resangrado y de esa manera pensar en un alta precoz del paciente o su pasaje a sala de internación si es que así lo amerita. Esto es muy importante desde el punto de vista endoscópico. Es la clasificación de las hemorragias desde el punto de vista endoscópico. Y ahí tenemos, voy a hacerlo sencillo. 1 es sangrado activo, 2 estigma de sangrado y 3 no hay hemorragia. Entonces fíjense ustedes, el 1A y el 1B, sangrado activo en chorro o resumante, que babea, como se dice vulgarmente, donde el resangrado está entre 55 y 90%. A pesar de la terapia endoscópica que pueda realizar el endoscopista. Es decir, si yo tengo un Forrest 1A, debo prepararme para entrar a solucionar de otra manera si es que falla el tratamiento terapéutico endoscópico que se instituye. El 2A, 2B, vaso visible no sangrante y coágulo adherido son estigma de sangrado. El 3 es lecho limpio
entonces ahí tienen su porcentaje. El 2 entre el 22 y el 43%, y el 3 prácticamente entre el 5 y el 10%. Eso es muy importante tener en cuenta, memorizarlo, para saber el porcentaje de resangrado, que es lo que da el pronóstico de esta afección. Ahí tenemos una úlcera gástrica. Esta sería una úlcera gástrica de tipo 2, donde se ve la fibrina. Esta es una úlcera gástrica de tipo 3, según la clasificación de Forres, donde ya no hay sangrado. Estas son varices esofágicas, son un vaso visible allá en el fondo de tipo 2, Forres 2. Estos sí son cordones esofágicos, cordones de varices esofágicas que producen sangrado cataclísmico, que no entra dentro de esta clase. Y estas son la ubicación y el tamaño. Una úlcera con sangrado activo que ustedes están viendo ahí como el endoscopista está luchando para aspirar y realizar la coagulación. 1A. Entonces, estos son cuadros tendientes a sintetizar lo que estábamos diciendo. Cuando hay un sangrado arterial, el Forres 1A tiene un 90% de resangrado, y post-terapia por segunda vez tiene 15 a 30%. El vaso visible, como ustedes ven, solamente 15%. El coágulo adhería 5% y los otros prácticamente 0% en cuanto al resangrado. Eso es muy importante. Post-terapia es lo que hay que mirar, porque el resangrado está dado en la clasificación clínica, ya lo hace el endoscopista, pero post-terapia es lo que a nosotros nos interesa, porque eso es lo que da el pronóstico de la afección. Entonces acá unas preguntas para ustedes. ¿La terapia endoscópica no está indicada en los pacientes con estigma de bajo riesgo? Y no, porque no hay necesidad de hacer terapia endoscópica. La terapia hemostática endoscópica está indicada en los pacientes con coágulo en el lecho. Y no, porque eso es un Forres 2, no se hace nada. Siempre después hay que realizar la biopsia de las úlceras, sobre todo las úlceras gástricas. La tercera pregunta dice, ¿está indicada terapia endoscópica en pacientes con estigmas de alto riesgo, sangrado activo, vaso visible en lecho ulceroso? Sí, claro que sí. Es una de las indicaciones principales endoscópicas. Entonces, tenemos la naturaleza de la hemorragia digestiva no varicosa, el origen arterial. Entonces ahí tenemos la etiología, las lesiones de la foie, cáncer gástrico, laceraciones Mallory-Weiss, etc. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del tratamiento endoscópico? Control de la hemorragia y la prevención de la recidiva hemorrágica. Tienen bajo riesgo de resangrado, van a tratamiento endoscópico. Primero, siempre va a tratamiento endoscópico. Por eso la endoscopía es un valioso auxiliar de los pacientes con hemorragia digestiva alta, porque aparte de ser diagnóstica, son terapéuticas. Entonces, brevemente, hay terapia de inyección térmica y terapia mecánica que se hacen por vía endoscópica. Esto es lo que más se hace. Adrenalina al 1 al 10.000 o a 1 al 20.000. Los agentes esclerosantes, alcohol, podiocanol y morbato de sodio van más para las varices esofágicas, y el resto no tenemos experiencia con soluciones fisiológicas. La terapia de inyección se hace eso a través de la endoscopía y se logra un éxito de más o menos 90%, que coincide con la resolución clínica de las hemorragias. Entonces, estas son otras técnicas, simplemente para que ustedes sepan que hay una termocoagulación por contacto que produce la coagulación y contracción del vaso sangrante. Puede haber perforación y se utilizan bisturíes por vía endoscópica, el bipolar, el multipolar, el BCAP, el Gold Pro y el HIDE Pro, que son tecnologías ya más avanzadas que los endoscopistas lo utilizan para resolver estos problemas que son acuciantes. Vamos a ir pasando un poco más rápido. Esta es una pregunta que siempre es importante hacernos. ¿Ningún método de terapia endoscópica térmica es superior a 8? Y no, eso se ha demostrado en el sentido de que la hemorragia que se realiza, la hemostasia con adrenalina o por electrobisturíes, ha demostrado no hay una diferencia significativa en cuanto a la presentación o el porcentaje de resangrado. Esto no vamos a hablar porque es una de las bandas elásticas para la enfermedad de la foie, sobre todo las varices esofágicas. La colocación de clips es una técnica prometedora en los estigmas endoscópicos de alto riesgo, es decir, aquel paciente que ya presentó 2 o 3 episodios de hemorragia digestiva y tiene un Forres 2B, entonces se podría intentar hacer con la colocación de clips en esos vasos previa biopsia, nunca en la fase aguda. Entonces, ¿cuáles son
¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son los parámetros que tienen en cuenta para realizar eso? El tipo de lesión, la disponibilidad del método terapéutico y sobre todo la experiencia y honestidad intelectual del endoscopista. Tenemos muy buenos endoscopistas en el país y casi todos, yo diría que todos están bien entrenados para resolver este tipo de problemas. Y si no lo resuelven es porque la magnitud de la hemorragia así no lo amerita. ¿Qué hacemos después? Y bueno, esto es algo que se está implementando, la terapia, la ingesta oral de líquidos. El paciente, si recupera todos sus hábitos fisiológicos, su hemoglobina, entonces en 24 o 48 horas podría estar en su casa. Independientemente a la terapia endoscópica, se establecen una infusión continua de omeprazol 80 miligramos por día durante aproximadamente 48-72 horas, y después el paciente, si está en condiciones, ya puede ir a su casa. Esto es algo discutible. ¿Se recomienda un nuevo intento de terapia endoscópica en caso de desangrado? No, hay que buscar otras maneras porque otro nuevo resangrado podría ser fatal y hay que buscar solucionar la etiología de la hemorragia. Entonces, considerar altas dosis de inhibidor de la bomba de protones en los pacientes que esperan endoscopía siempre se realiza. Los otros dos se tienen en cuenta el tipo de paciente, y la somatostatina y la octreotide se utilizan más para los pacientes con hemorragia digestiva alta por varices esofágicas. Esto es muy importante después de realizar el test de Helicobacter pylori para ver si está presente o no y para facilitar la erradicación medicamentosa. Entonces, esto es prácticamente lo que resume. Tenemos la clínica, ya sabemos cómo se presenta, ya sabemos la mayoría de la etiología, ya sabemos por el índice de ROCAL la importancia de la edad y de las comorbilidades del paciente. Una vez estabilizado, viene el endoscopista y nos realiza esto. Por 1A, 1B, 2A, 2B, hemostasia endoscópica, inhibidor de la bomba de protones intravenosos por 72 horas, la famosa bomba de inhibidores de protones, Forres 2, C3, alta temprana, y erradicación del Helicobacter pylori o disminución de AINES, que son también productores de enfermedad ulcerosa gastroduodenal. En la clasificación fisiopatológica de Johnson figuran el tipo 4, el tipo 5, las úlceras producidas por medicamentos. Acá tenemos algo importante: el sangrado activo vasovisible, endoscopía terapéutica, 15 a 20% de recidiva. Se puede o no hacer una endoscopía terapéutica o directamente ir a cirugía. Lo que nosotros hacemos después del fracaso de la primera terapia endoscópica, ya llevamos a cirugía porque pensamos que la segunda recidiva podría agravar la situación clínica del paciente y poner en riesgo su vida. Esto ya habíamos hablado, la inyección endovenosa de omeprazol, infusión de 8 miligramos hora por 72 horas. Es importante para controlar el paciente que siga estando en el servicio de urgencia o en terapia intermedia de acuerdo a su comorbilidad. Por último, los pacientes que no son, ¿qué realizamos en los pacientes que sangran y no son resueltas por endoscopía? Y bueno, si hay una úlcera antral, realizamos la antrectomía y hacemos una IDERRUT con vagotomía selectiva. En caso de que haya una úlcera a nivel de la unión esófago-gástrica, se realiza la resección de esa úlcera, prácticamente de toda la curvatura menor, y se cierra eso y se hace una vagotomía selectiva. En caso de que esté a nivel del duodeno es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque el abrir el duodeno y poner puntos equivale, es lo mismo que hace la terapia endoscópica. Entonces también existen procedimientos que pueden ser ligadura de la arteria gastroduodenal o de la arteria pilórica, etcétera, que siempre es bastante engorroso la parte duodenal. Ahora bien, cirugías electivas, ya quedan pocas indicaciones, pero debo recordarles: edad mayor de 60 años, haber tenido un episodio de hemorragia masiva entre sus antecedentes y vuelve a presentar otra hemorragia y no es un cáncer, entonces programamos una cirugía. Edad por debajo de 60 años, haber tenido 2 hemorragias masivas, una hemorragia más otra complicación, obstrucción o dolor intratable. Y las hemorragias leves o moderadas repetidas. ¿Por qué? Porque resangran un 40%
revela el fracaso del tratamiento médico o el fracaso de la erradicación del Helicobacter, y siempre existe el riesgo de una hemorragia evasiva y operación de urgencia, que es lo menos deseable. Independientemente de todo esto, quiero decirles que el tratamiento, las complicaciones de la hemorragia digestiva alta son principalmente cuando entra en shock el paciente, la falla renal que agrava la situación clínica del paciente, y eso debe ser resuelto antes de que venga el endoscopista. El endoscopista atiende al paciente o realiza su procedimiento cuando el paciente está compensado. Eso es muy importante, porque lo peor que puede acontecer es que durante el procedimiento endoscópico el paciente presente una brusca descompensación. Gracias a Dios, como ustedes vieron, el 90% de esos pacientes mejoran con el tratamiento clínico y endoscópico, y hay un 10% en el cual tendremos que abusar nuestra pericia clínica y quirúrgica para resolver el problema, que está en resecar o hemostasiar el órgano que está, el sector del órgano gastrointestinal que está sangrando. En cirugía de emergencia, cuando indicamos, cuando hay necesidad de transfundir más de 1,5 litros de sangre dentro de un periodo de 24 horas, después de haber estabilizado la hemorragia, cuando hay recurrencia de la hemorragia, como dijimos, después del tratamiento, hay una combinación de hemorragia y perforación que es más rara, y combinación de hemorragia y obstrucción debido a la cronicidad de la úlcera. Hay retos para el tratamiento de la hemorragia digestiva alta en el futuro, que está en la endoscopía, las nuevas técnicas para hacer hemostasia, el rol preciso del inhibidor de la bomba de protones y el rol de otros agentes farmacológicos. Esto se refiere sobre todo al Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es fácilmente erradicable, pero tiene un problema. También es fácil la reinfección. Entonces, esos son factores que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a nivel del tratamiento farmacológico del Helicobacter pylori, porque en teoría, si erradicamos el Helicobacter, no habrá hemorragia, no habrá estenosis, no habrá perforación, no habrá cáncer. Esa es la teoría, pero eso hay que ser persistente y seguir estas líneas investigativas a ver hasta dónde nos llevan. Esto ya corresponde a sangrado por hipertensión portal, así que yo les agradezco. Esto es todo, y bueno, espero que sigan estando bien. Siempre rezo por ustedes y por sus familias para que tengamos paz y podamos siempre actuar como buenos paraguayos y como buenos hermanos. Hasta pronto.